Saludo especial, qué bueno saludarles una vez más a través de su informativo NR Noticias con lo mejor del Ecuador y el mundo. Noticias claras y objetivas. No olviden, a los que nos ven y todavía no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a que lo hagan, es de forma gratuita. Activen la campanilla, dejen los comentarios y compartan nuestra información. Vamos a hablar hoy de las figuras del correísmo que se cambiaron de bando por furia de Rafael Correa, otros porque se sintieron desplazados o simplemente porque no les dieron la importancia que ellos merecen. Otros aducen no estar de acuerdo con el autoritarismo que quería imponer Rafael Correa. Esa es la información entonces sobre el expresidente Rafael Correa. Los famosos camisetazos siempre existieron en la política en el Ecuador. No hay partido político que no los haya sufrido. Y eso incluye una ultravertical correísta, movimiento que ha perdido figuras y aliados desde que Alianza País irrumpió en 2007 con Rafael Correa como candidato presidencial. Recordemos a entonces, no todos los partidarios del correísmo se mantuvieron en el rebaño a lo largo de estos años, pero algunos no solamente se marcharon del correísmo, sino que se convirtieron en rivales de Rafael Correa y de sus ideologías, de su partido, la Revolución Ciudadana. Además, aquí les vamos a presentar algunas de las figuras principales del correísmo. Entiéndase como los grupos que apoyaron al expresidente Rafael Correa: Alianza País, UNES, y ahora se conoce como Revolución Ciudadana, que se cambiaron de bando, que fueron férreos defensores de Rafael Correa. Arrancamos hablando de Lenín Moreno. Este divorcio ocurrió en el año 2017, pero que ya se venía manifestando tiempo atrás. Es el más impactante y sorprendente de este listado. ¿Quién iba a pensar que el primer vicepresidente de Rafael Correa, que le dio un rostro amable a una agresiva revolución ciudadana, gracias a sus iniciativas y a todo lo que defendió y consiguió Lenín Moreno, incluso fueron promocionadas para el Nobel de la Paz, terminaría rompiendo con el correísmo y al correísmo como tal, apenas se puso la banda presidencial? Pues aunque a ciencia cierta no se sabe qué fue lo que logró desencadenando en esta ruptura, pues Lenín Moreno ya ha manifestado en varias oportunidades que el movimiento sabía de antemano que él, Lenín, no estaba de acuerdo con la forma de gobierno del correísmo, alejado de la libertad de expresión y de la tolerancia, e incluso que en el correísmo se pensaban aplicar cambios. Pero claro, una cosa es acercarse a Estados Unidos y alejarse de Venezuela, y otra deshacerse de figuras del correísmo como el mismísimo vicepresidente Jorge Glass, quien acabó sin funciones, fue destituido, terminó completamente detenido. Ahí está. Todavía existe la incógnita: ¿qué fue lo que pudo haber sucedido en esta unión de Lenín Moreno con Rafael Correa? Correa en su momento lo trató de traidor, pero bueno, todos sabemos cómo termina cuando no les dan la importancia, se van, y entonces sale el exprófugo de la justicia a hablar que fueron traicioneros, que esto, que lo otro. Bueno, para Moreno, Correa traicionó al Ecuador al aliarse con las mafias y el narcotráfico. Otra de esas figuras muy importantes es nada más y nada menos que María Paula Romo. Fue parte del grupo Ruptura de los 25, que apoyó a Rafael Correa desde el año 2007 e incluso integró la Asamblea Constituyente del año 2007, que redactó la actual Constitución. Pero en el año 2011, María Paula Romo y miembros de la Ruptura se alejaron, así como así,
del correísmo, además de la coalición Alianza País, por entender que Correa estaba sobrepasando sus funciones como gobernante y que derivaba hacia el autoritarismo. María Paula Romo, recordemos, en 2018 se convirtió en la ministra del Interior de Lenín Moreno, siendo así la primera mujer en ocupar ese cargo. Al año siguiente, en 2019, fue nombrada ministra de Gobierno. Recordemos entonces que la figura de María Paula Romo fue clave para impedir el golpe de Estado impulsado desde la oposición y que incluyó una violenta protesta indígena. Fue censurada, recordemos, en la Asamblea Nacional del entonces por iniciativa de los legisladores correístas, algunos excompañeros de ella misma, de María Paula Romo, quien además luego fundó su propio partido, y estaría, sería oposición del gobierno de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana. Otra de las que aparece en este listado sería nada más y nada menos que Marcela Holguín. Cuando ocurrió el cisma entre Correa y Moreno, Marcela Holguín apoyó decididamente al primero, o sea, a Rafael Correa. Dejó el periodismo para convertirse en legisladora del correísmo y fue desde entonces una defensora férrea del líder máximo de la Revolución Ciudadana. Pero en 2024 se hizo evidente que se había distanciado de la Revolución Ciudadana. Algo pasó, algo expresado en la votación de abril del año 2025, que hablaba de la ley de turismo impulsada por el presidente Daniel Noboa, que para aquella fecha ya estaba enfrentando ambientalmente o abiertamente con el correísmo. Holguín mantuvo en adelante un perfil bajo, incluso cerró todas sus redes sociales, no quería estar, por lo menos quería desaparecer del radar. No apoyó a Luisa González como candidata presidencial y se retiró de la Asamblea en febrero de este año 2025. Además, tampoco salió a criticar en público a Rafael Correa. Este 26 asume el puesto de gerente general de la empresa de medios públicos por pedido de Daniel Noboa. Otra de la que vamos a hablar, y ustedes ya saben lo que sucedió, es de Mónica Salazar. Militó en la Revolución Ciudadana hasta el 15 de abril de este año, cuando anunció que dejaba la bancada correísta. 3 semanas después, la legisladora acordó integrarse a la mayoría de ADN y sus aliados en la Asamblea. Esto pese a que llegó a ese puesto en la papeleta de la Revolución Ciudadana. Pero además, Mónica Salazar, una figura política de Los Ríos, expresó que no se sintió respaldada por el correísmo cuando se eligieron los cuadros para renovar la directiva cantonal. Tampoco tuvo buenas relaciones con la ex candidata presidencial Luisa González, aunque de todos modos no anunció su salida del correísmo hasta que determinó la segunda vuelta. Rafael Correa fue cortante y le dijo que no desea hablar nunca más con ella, y Salazar se marchó a la otra orilla sin pensarlo ni dudarlo. Otro de los, ya prácticamente uno de los últimos, sería Ferdinand Álvarez. Aunque fue parte del gobierno de Lenín Moreno, en ese momento ocupó la subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social y otros 2 cargos más. Siempre se le consideró un afín al correísmo. De hecho, ganó una curul como asambleísta por el Guayas en el año 2021. Alcanzó a ser presidente de la Comisión de Transparencia y luego fue reelecto en los comicios de 2023, tras la muerte cruzada. Todo dentro del correísmo, donde ya brillaba como una figura en ascenso. Incluso iba a ser jefe de bancada. Pero todo cambió cuando se hizo público un enfrentamiento legal del ex vicepresidente Jorge Glass con su ex asistente Soledad Padilla. Ella lo acusó de violencia psicológica y de acoso, en un caso que dejó evidencia al manejo interno del correísmo. Ferdinand Álvarez decidió ponerse del lado de Padilla y desafiliarse de la Revolución Ciudadana. Pero no solo eso, luego se adhirió a ADN y ganó la curul, ahora presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, una de las más importantes
del Poder Legislativo. Ferdinand Álvarez entonces es otro de los que aparece en la lista de los correístas que se han ido, que han sido, menospreciados, que han sido prácticamente olvidados, que no les han dado la importancia que es y que algunos no comparten las ideologías de Rafael Correa. Y como por mencionar, podemos tirarle ahí un bonus track o una ñapa y podemos hablar de nada más y nada menos que de el señor Fausto Jarrín. Sus funciones no están aclaradas, pero el abogado de Rafael Correa en el caso de sobornos estuvo en la posesión de Daniel Noboa este 24 de mayo pasado, tomándose selfies. Jarrín fue asambleísta por UNES, pero renunció luego del intento de destituir al presidente Guillermo Lasso el 13 de julio del año 2022. Ahí está entonces personas afines, férreas, seguidoras del correísmo que han optado por irse contrarios y que en algunos se han vuelto sus archirrivales. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Sería bueno que nos los hagan saber en los comentarios. Compartan nuestra información, den me gusta. No olviden dejar sus comentarios. Es todo por ahora. Seguiremos atentos al desarrollo de esta o de otras informaciones que se puedan desarrollar en el Ecuador o en el mundo. Nos despedimos, seguiremos atentos. Hasta entonces.